Temporada de Narcisos. Capítulo 8. Balada 1. Obra 23. Episodio 1. El aroma del café caliente acariciaba su lengua con cada sorbo lento que tomaba. Era el primer día del año y Candy sabía que toda la casa no despertaría hasta el mediodía. Se alegraba por eso. Eran apenas las 9 de la mañana y esperaba tener el tiempo suficiente para ordenar el revoltijo de sentimientos que amenazaban con estallar en su pecho en un millón de chispas. Se sentía tan nueva y tan inexperta como el año que acababa de comenzar. Era la sensación más deliciosa que había sentido nunca. Tranquilamente sentada en su sillón favorito, frente a la ventana francesa de su habitación, tomó su taza de café, saboreándolo lentamente. En una mano tenía una carta que había recibido cuando se había despertado en la mañana. En la punta de sus dedos todavía podía sentir la textura característica de la piel que la noche anterior se había fusionado con la suya, en una nueva unidad de la que ella era ahora una parte esencial. La joven sintió el frío de la mañana a través de la tela de las cortinas blancas. Apoyó la cabeza en la parte posterior del asiento y dejó su taza a un lado. Con su mano derecha sujetó el pañuelo de seda que había estado deliberadamente alrededor de su cuello. Cuando la sirvienta había entrado en la recámara para servirle café, Candy sabía que su sensitiva piel blanca mostraba marcas de color rosa que él había dejado en su cuerpo. Ella sonrió y se sintió agradecida de que el frío del invierno le permitiera cubrir las marcas, sin que surgieran sospechas. Candy sonrió de nuevo. Como la ocasión única requería una nueva sonrisa, ella se la había inventado esa mañana. Sin dejar de sonreír, pensó que no se sentía avergonzada. De hecho, lo único que lamentaba ahora era haber decidido en contra de su felicidad 10 años antes. Suspiró y leyó de nuevo la carta. 1 de enero de 1925. Mi amor, por mucho que me hubiera gustado quedarme contigo hasta que despertaras, consideré que lo mejor era irme antes de que cualquier ojo indiscreto pudiera meterse en cosas que solo nos interesan a ti y a mí. Por lo tanto, espero que puedas perdonar mi salida, que fue como la de un ladrón que huye cuando todavía está todo oscuro. Te prometo que muy pronto voy a compartir contigo muchas madrugadas, días, atardeceres y noches, sin ningún tipo de separación, y nadie va a poder decir nada en contra de ello. Mientras escribo esto, me doy cuenta que he habitado en la tierra durante más de 27 años, ignorando que la única cosa que realmente importa es el estado de felicidad que un alma puede llegar a alcanzar cuando se mezcla con otra alma. Anoche por primera vez me di una idea de lo que es una bendición. Gracias a tu generosidad, pero este regalo que me diste justo en el día de nuestro aniversario de cuando nos conocimos me hará estar eternamente agradecido contigo. Me volvería a esperar 12 años más para poder ganarme el derecho de ser llamado tu amante, si fuera necesario. Sin embargo, según las circunstancias, espero sinceramente que la espera no sea necesaria. Apasionadamente tuyo, TJ. Postdata. Me llevo tu diario. Voy a dártelo tan pronto como termine de leer
una docena de veces. Candy cerró los ojos saboreando cada palabra. Aunque breve, esta era sin lugar a dudas la primera carta de amor que él le había escrito. No había bromas juguetonas para ocultar sus sentimientos, sin máscaras, sin una pequeña charla, solo exponiendo completamente su alma desnuda. Era la prueba de lo que había sucedido unas horas antes, y no había sido un sueño. Bueno, tenía que aceptar que la postdata seguía siendo una de sus bromas habituales. Albert le había regresado el diario que había escrito en el Colegio San Pablo, junto con las viejas cartas de Terence tan solo unos días antes, cuando él visitó el hogar de Pony. Ahora, Terence lo había robado descaradamente, pero hoy se lo perdonaría todo. Mientras otro sorbo de café bajaba por su garganta, recordó los detalles íntimos de su encuentro de la noche anterior. Nunca había imaginado que un alma pudiera ser prácticamente desnudada con el acto de hacer el amor. Tan profunda como su conexión con Terence siempre había sido, nada de lo que habían compartido antes se podía comparar con el profundo sentimiento de pertenencia que había brotado de su colisión de la noche anterior. Este hombre al que acababa de entregarse prácticamente se había transfigurado enfrente de ella. A medida que su cuerpo se desnudaba, también se había que nunca creyó pudiera ser posible. La joven suspiró otra vez, preguntándose en qué medida de comunicación había sido verbal y cuánta había sido solo a través de la piel y los fluidos. No podía distinguir la una de la otra. ¿Su confesión de amor había sido verbal o con la vista? ¿Cómo había transmitido su deseo apasionado por protegerla? ¿Había sido en sus grandes esfuerzos por ser suave en el momento de tomarla, aún en contra de la fuerza de su pasión de la noche? ¿O es que en realidad solo había susurrado al oído? No podía decidirse, pero lo sabía de todo ahora, y su corazón se llenaba de certeza. En cierto modo, este conocimiento le había dado miedo, porque entendía que el hombre estaba en sus manos. Si fallaba en amarlo como él necesitaba, iba a ser herido, sin ningún remedio, y ella misma sufriría en el proceso, porque el resultado final era de este tipo de fusión que los derretía a los dos. Solo esperaba cumplir con el desafío de amar a este hombre terriblemente posesivo, tan absolutamente vulnerable e increíblemente fuerte al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo enfrentaría esta mañana y enmascararía todas sus alegrías? No lo sabía, pero ahora lo que ocupaba el puesto número 1 de su lista de cosas importantes por hacer, de hecho, lo único que le importaba hacer era salir de su habitación y encontrarlo, aunque solo fuera para verlo. Episodio 2. Manchada, las teclas del piano parecían bailar bajo sus dedos esa mañana. Después de los primeros acordes dramáticos de un vals, comenzaron a sonar. El dulce tema hipnótico llenó el aire de la habitación. Pronto las notas y las escalas fluyeron en una sucesión frenética. Esta balada siempre le había hecho pensar en ella, apasionada y sin embargo dulce y suave, y al mismo tiempo llena de una fuerza extraordinaria, a veces juguetona y otras racional.
pero sobre todo de buen corazón. Siempre había sabido que ella era así, desde la primera vez que puso sus ojos en ella y aún más. Durante años había sospechado que los rasgos de su personalidad que la hacían tan explosiva cuando se enojaba y tan hermosa cuando estaba alegre, que la harían una amante maravillosa. Y no se había equivocado. Oh sí, ella había sido todo eso en sus brazos. Chopin parecía proporcionar la melodía perfecta para que su corazón pudiera cantar esa mañana. Es mía, solo mía. ¿Qué sentimiento tan abrumador corría por sus venas? ¿Era el mismo hombre que había sido ayer? No, había vuelto a nacer esa bendita mañana y su nuevo yo era un hombre que sabía lo que era la felicidad. Si alguien le hubiera dicho en sus grandes años de abatimiento que un día se despertaría con el sabor de su cuerpo, de cada centímetro de su cuerpo, impreso de manera irrevocable en sus labios, habría pensado que era una broma cruel. Pero allí estaba, casi 7 meses después de que se había atrevido a escribir aquella carta balbuceante, convertido no solo en el dueño de su alma, sino también de su cuerpo. Ese era un estado de plenitud incomparable. Y pensar que ella le había entregado sus derechos de esposo, incluso antes de que se casaran, sin importarle obedecer a todas las reglas sociales que indicaban lo contrario. Cuando sucedieron las cosas, ninguno de ellos había podido pensar con claridad. Ambos entregaron y tomaron libremente, sin consideraciones racionales entre ellos. Y entonces, cuando todo había terminado y el frenesí fue reemplazado por la paz, le llegó el turno de tener miedo. Se había llamado a sí mismo sinvergüenza y se maravilló por su talento para insultarse apropiadamente 2 veces en la misma noche. La última ocasión fue mucho peor que la primera. Terence sonrió al recordar que había sido ella la que aplacara sus temores. Su corazón apenas podía contener la alegría cuando ella le dijo que no se arrepentía de lo que había sucedido. ¿Cómo puedo avergonzarme de ser tuya?, le había dicho ella, apoyando su rubia cabeza en su hombro. Sé que esto no es lo que me enseñaron, pero no puedo entender cómo puede ser un error para Dios cuando Él sabe que en mi corazón siempre he sido tu esposa y siempre lo seré. El tema original se volvió a repetir, fluyendo de los dedos de Terence, mientras que con los ojos de su mente se veía besando su cabello y susurrando gracias. A veces, las palabras más sencillas pueden contener los significados más profundos. Me gustaría hacer algo por ti tan grande y generoso como lo que has hecho por mí esta noche. Le había dicho entre besos, dime que me vas a amar siempre. Eso es una tarea fácil. No sé hacer otra cosa. Las notas se entrelazaban ahora, dando la ilusión de las olas sobre la arena. Luego se volvió el vals, esta vez en creciendo, con mayores acordes, en una versión muy dramática. Finalmente interrumpieron como en una cascada, cayendo por apasionados segundos en un acorde final decisivo en sol menor.